Al mediodía nos conectamos con los periodistas del Servicio Informativo de Blue Radio para actualizarlo a usted de lo que pasa en Colombia. Y ya fue identificado el suboficial de la Armada Nacional que murió luego de que el helicóptero en el que se transportaba junto con sus compañeros cayera a un lago mientras intentaba despegar en Malanga, Bolívar. A esta hora continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente. Felipe García. Como el suboficial segundo Jordi Steven Carvajal, de 31 años, fue identificado el militar de la tripulación del helicóptero Bell 412 de la Armada, que murió minutos después de que la aeronave cayera sobre un lago en Malagana, Bolívar, en medio de maniobras de abastecimiento. El militar alcanzó a ser trasladado al hospital de Majates, Bolívar, donde lamentablemente murió a las 8:30 de la mañana exactamente, al parecer por ahogamiento. Durante el procedimiento de decolaje, como se le conoce a esta maniobra, la aeronave perdió sustentación o fuerza en el momento de despegue y cayó al lago que queda en la base de infantería de Marina número 13. Inmediatamente se activaron los protocolos de reacción. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal de socorro por extraer y brindar los primeros auxilios, el suboficial segundo murió. El presidente Petro se pronunció a través de su cuenta de X señalando lo siguiente: ha muerto el sargento Jordi Carvajal de Infantería de Marina en accidente aéreo cuando cayó su helicóptero. A los muertos en la lucha por la tranquilidad democrática de la ciudadanía, el pueblo les rinde homenaje. La Armada y el Ministerio de Defensa ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de este accidente, y también sobre esto se pronunció el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestando sus condolencias a la familia de Carvajal, que entregó, dice él, su vida cumpliendo su deber con valentía y compromiso. 12 del día, 3 minutos. Gracias, Felipe. Hablamos ahora de noticias de orden público, porque 2 policías y un soldado se suman a la trágica lista de muertos que deja el Plan Pistola en el territorio nacional. Fueron asesinados por el Clan del Golfo en Córdoba y también en el departamento del Magdalena. Hay consejos de seguridad. Vanessa Saldarriaga. Los disparos contra la fuerza pública continúan en el Caribe, donde esta mañana falleció el patrullero Ronald Montañez Quijano, un policía de tránsito que fue víctima anoche de un ataque a bala cuando se encontraba en un puesto de control en la vía entre Ciénaga y Barranquilla. Montañez resultó gravemente herido producto de los disparos que le ocasionaron con pistolas y fusiles. Sin embargo, logró ser llevado con vida a la clínica La Misericordia de Barranquilla, donde posteriormente falleció. Esta muerte se da en medio del plan pistola anunciado por el Clan del Golfo, que dejó también en el departamento de Córdoba 2 víctimas más. Se trata del patrullero Luis Andrés Camaño Álvarez, quien recién había llegado a su casa en Sahagún cuando hombres armados ingresaron a esta a acabar con su vida, y en hechos similares, casi a la misma hora, en el corregimiento de Pueblo Chiquito, en el municipio de Puerto Escondido, el soldado Iván Ávila Sepúlveda fue víctima de otro ataque armado en el que de igual manera sujetos armados ingresaron a su casa a asesinarlo. 12 del día, 3 minutos. Amnistía Internacional dio a conocer que la situación de derechos humanos en Colombia y en Venezuela se recrudeció durante el 2024, siendo los crímenes contra los defensores de derechos humanos una de las problemáticas más graves. Cristian Correa. En el caso de Venezuela persiste la crisis de derechos humanos, que incluye una política de represión en contra de las disidencias e impunidad ante los crímenes de lesa humanidad y violaciones masivas de derechos económicos y sociales. En el caso de Colombia persiste la crisis de derechos humanos a pesar de los procesos de paz, y continúa fallando la protección a defensores de derechos. Camilo Vargas es el representante de la Oficina de Amnistía Internacional en Colombia y destacó que los grupos que están en diálogos de paz con el gobierno no respetan los derechos de las poblaciones civiles. Que no hay un respeto a los derechos de la población civil, ni en los contextos donde hay conflicto avivado, como ha sido el caso de la región del Catatumbo últimamente, ni tampoco en los contextos donde hay diálogos de paz como el sur del Putumayo. Y los ataques a periodistas además fueron comunes en la región, siendo particularmente preocupantes los casos de México y Colombia. 12 del día, 5 minutos, y las clases en una escuela del municipio de Ocaña fueron suspendidas ante la presencia de explosivos. Los padres de familia y los docentes encontraron los artefactos enterrados en una zona boscosa. Cristian Santiago. Las clases en la escuela El Limón, sede del colegio del corregimiento de Aguas Claras en el municipio de Ocaña, fueron suspendidas hasta que las autoridades adelanten la verificación de un hallazgo realizado por los docentes y padres de familia. En las últimas horas fueron encontrados varios cables y tubos que al parecer tienen explosivos y hacen parte de una instalación que realizaron grupos armados durante el fin de semana y con las cuales atacaron a la Policía Nacional que transita por ese sector. El atentado se perpetró el sábado en horas de la tarde cuando los uniformados retornaban al municipio de Ocaña, y ahora los padres de familia y docentes con este hallazgo temen que este explosivo termine detonando en cualquier momento, y por eso suspendieron las clases, el tránsito por el lugar, y se espera que haga presencia el Ejército y la Policía Nacional para retirar los explosivos.
Y la Corte Constitucional explicó que a través de un comunicado que ellos no son la autoridad competente para investigar a sus propios magistrados. ¿Por qué dijo esto la Corte Constitucional? Porque recordemos que hay unas acusaciones en contra del magistrado Vladimir Fernández, quien era el secretario jurídico de la Casa de Nariño del presidente Gustavo Petro, ternado por el mandatario, y que fue mencionado por la ex alta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, en la Fiscalía en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Sergio Barbosa, ¿qué dijo concretamente la Corte? Camila, buenas tardes. Sí, señora, todo esto luego de que, como usted lo menciona, Sandra Ortiz, la exalta consejera presidencial para las regiones, asegurara en la Fiscalía que la elección del magistrado Vladimir Fernández fue presuntamente con recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo. En este caso, la Corte Constitucional se pronunció mediante un comunicado este martes para aclarar que no tiene competencia en investigaciones penales y administrativas relacionadas con los hechos que han sido divulgados recientemente contra el magistrado Fernández, y en este comunicado también precisan que se mantendrán vigilantes de las actuaciones que adelanten las autoridades que sí son competentes y que respetarán íntegramente las decisiones que adopten dentro del marco del debido proceso y los fueros de investigación y el juzgamiento definidos por la ley. Además, los magistrados y magistradas, recuerda la Corte Constitucional en su comunicado, que gozan de presunción de inocencia y pues que también están dispuestos a comparecer ante las autoridades en caso de ser requeridos legalmente. Por último, la Corte rechaza enfáticamente las afirmaciones sobre unas supuestas irregularidades al interior de la Sala Plena de la Corte Constitucional, así como filtraciones y versiones distorsionadas que, según afirma el alto tribunal, buscan deslegitimar sus decisiones y actuaciones. Es el pronunciamiento de la Corte a esta hora, Slobodan. Y vamos al Congreso porque 2 senadores petristas radicaron en las últimas horas ante la plenaria del Senado un informe pidiendo votar positivamente a la apelación de la reforma laboral hundida en la Comisión Séptima, como recordamos, y que podría permitir que el proyecto reviva en tercer debate y se retome en otra comisión. Andrés Carmona. En las últimas horas, ante el secretario general del Senado, Diego González, se radicó por cuenta de los senadores de la Alianza Verde, Ariel Ávila, y del Pacto Histórico, Pedro Flores, el concepto positivo con el que se le pide al Senado de la República dar vía libre a la apelación del hundimiento de la reforma laboral, según la propuesta hecha el mismo día del hundimiento por parte del senador verde Fabián Díaz. Entre los argumentos expresados por los senadores Ávila y Flores está que la Comisión Séptima del Senado negó la reforma sin deliberación sustancial, contraviniendo los principios de debate y publicidad, por lo que procede a apelar para un nuevo estudio, que la reforma promueve el trabajo digno y decente y la formalización laboral, respondiendo a compromisos internacionales, y su estudio y aprobación impactan positivamente derechos laborales y principios fundamentales, ya que entonces el cambio de las normas laborales no implica modificar la Constitución en lo que refiere al artículo 53 de la Ley de Desarrollo de Principios Mínimos Fundamentales del Trabajo. Sin embargo, la gran incógnita es frente a qué posición van a tomar los integrantes de la Comisión Accidental bajo el liderazgo del senador liberal Juan Pablo Gallo. Según pudo establecer Blue Radio, la reunión de esta Comisión Accidental se dará en horas de la mañana de este miércoles 30 de abril y se espera que haya una propuesta de archivo de la apelación, la cual, junto con la proposición presentada por Ariel Ávila y Pedro Flores, deberá ser sometida a la plenaria para determinar si se revive la reforma laboral y el debate se traslada a otra comisión constitucional, posiblemente la comisión primera. Y seguimos con noticias políticas porque el Ministerio de la Igualdad radicará un proyecto de ley con el que buscará seguir operando. Esto debido a que la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que lo creó y hoy ese ministerio estaría condenado a desaparecer. Carolina Otero. Este miércoles 30 de abril será la radicación de este proyecto de ley que busca garantizar la continuidad de esta cartera tras la reciente decisión de la Corte Constitucional. 16 artículos tendrá esta iniciativa. Hablamos con el ministro Carlos Rosero. Fue interrumpida por una decisión de la Corte Constitucional que nosotros acatamos, nos dio una salida que era presentar un nuevo proyecto de ley. Lo vamos a presentar para hacer lo que estamos haciendo. Por otro lado, aunque el ministro aseguró que aún no se contempla que el proyecto vaya con mensaje de urgencia, dice que esta decisión puede cambiar y ya han venido incluso reuniéndose con varios congresistas para buscar apoyo. Y hablamos de noticias económicas porque Campetrol lanzó una alerta por la caída en la actividad petrolera del país y presentó en las últimas horas al gobierno un paquete de propuestas para reactivar este sector. Gabriela Calderón.
Según la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía, en 2024 la perforación de pozos exploratorios cayó 33% y la de desarrollo más de 20%, mientras la producción de gas también disminuyó. El presidente ejecutivo de Campetrol, Nelson Castañeda, confirmó las cifras. Este año están 822.000 millones de pies cúbicos, 822.000. Comparado contra el promedio del año anterior, ya perdimos más de 130 millones de pies cúbicos. Por esto, el gremio está proponiendo reactivar la inversión, estimular la producción y garantizar el orden público en las zonas petroleras. Además, pide ajustar las condiciones contractuales, extender la vida útil de proyectos suspendidos y eliminar cuellos de botella técnicos ilegales que afectan la competitividad para el crecimiento de producción de gas. Campetrol advierte además que sin estas medidas el país podría poner en riesgo su autosuficiencia energética, por lo que también propone declarar los proyectos offshore, es decir, los que se realizan en aguas marítimas, como de interés nacional estratégico. Y en Cartagena fueron capturadas 3 personas, entre ellos un joven de 17 años, señalados de extorsionar comerciantes y vendedores ambulantes. Dálida Orozco. Enviando fotografías de los locales comerciales y viviendas de sus víctimas a través de mensajes de WhatsApp, así intimidaban a tenderos e incluso vendedores ambulantes. 3 personas que fueron capturadas en Cartagena, señalados de integrar una red de extorsión que operaba en barrios del sur de la ciudad. Según las autoridades, los capturados, entre ellos un menor de 17 años, hacían exigencias económicas semanales entre 5.000 y 10.000 pesos a sus víctimas para no atentar en contra de ellos y sus familias. General Helber Peña, comandante de la policía en Cartagena. Estaban involucrados en cobrar a los comerciantes entre 5 y 10.000 pesos semanales para alimentar su finanza delincuencial. Estas personas son puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, tienen anotaciones judiciales y esperamos que vayan a la cárcel por este delito que estaban cometiendo, afectando sobre todo a nuestros tenderos. En lo corrido del año en Cartagena se han capturado 16 personas por el delito de extorsión. La noticia internacional. Hola, muy buenas noches. Aquí desde el Vaticano, pues ya la Santa Sede confirmó que el número de cardenales que van a participar desde el próximo 7 de mayo en el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco se va a ver reducido a 133 después de que 2 hayan confirmado su ausencia por motivos de salud. Ya hay más de 120 que son electores en el Vaticano y aún falta que lleguen el resto. ¿Cómo queda entonces la agenda vaticana? Hoy se cumplió la 4ª misa de los noveniarios. Estos noveniarios terminan el próximo domingo 4 de mayo. También fue la 6ª congregación general del Colegio Cardenalicio. El lunes 5 de mayo van a prestar juramento de silencio todos los empleados del Vaticano que van a participar en el cónclave. Ahí estamos hablando de policías, ascensoristas, médicos, enfermeros, cocineros y claro, los mismos cardenales. Y luego, el miércoles, el 7, arranca el cónclave a las 10 de la mañana, hora local, 3 de la mañana hora colombiana con la misa Proeligendo Pontifice y a las 4:30 de la tarde, 9:30 de la mañana hora colombiana, entran los cardenales a la Capilla Sixtina y ahí van a realizar la primera votación. Desde Ciudad del Vaticano, César Moreno, Blue Radio. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Francia y es que el tenista colombiano Daniel Galán debutó con victoria en el Challenger de Aix-en-Provence, pues derrotó en 2 sets al británico Billy Harris, quien es el número 102 del ranking de la ATP. Galán, el número 115 del mundo, derrotó con un 6-2, 6-2 a su rival en solo 1 hora y 5 minutos en este duelo sobre tierra batida, que ya empieza a ser antesala del Roland Garros, que empezará en menos de un mes, el 25 de mayo. Por ahora, Galán mañana tendrá día de descanso, pues mañana se conocerá su rival para los octavos de final del torneo, que saldrá del duelo entre el francés Hugo Gaston, el número 80 del mundo, y el croata Borna Gojo, el número 353 del ranking de la ATP. Este duelo por los octavos de final será el próximo jueves, donde Galán volverá a la pista. Las principales tendencias en redes sociales. El Magdalena es tendencia en redes sociales tras conocerse la noticia de que un helicóptero de la Armada cayó en las últimas horas sobre un lago, al parecer por fallas técnicas, mientras realizaba maniobras de abastecimiento en Magdalena, Bolívar. Un suboficial murió en medio del accidente aéreo, mientras que otros 3 militares resultaron heridos. El helicóptero Bell 412 despegaba desde las instalaciones militares de Infantería de Marina y, según confirmaron fuentes de la Armada, perdió potencia cuando estaba despegando. Aunque por el momento se asumen fallas técnicas, los hechos aún son materia de investigación. Esta y más noticias en BlueRadio.com.